determinar si hay adelanto de elecciones en términos tranquilos o si el Congreso rechaza la propuesta del Ejecutivo, con lo cual ahí sí no sé cuál va a ser el desenlace, ¿no? En todo caso, un papel importante lo va a jugar sin duda el APRA, que es el partido más antiguo de nuestro sistema político y cuyos dirigentes han multiplicado declaraciones estos últimos días, no siempre con la misma tonalidad, porque hemos escuchado a Jorge del Castillo bastante radicalmente opuesto, incluso, según el primer ministro, implementando maniobras de distracción al pedir que se le ofrezcan las grabaciones para ver qué es lo que aprobó el Consejo de Ministros, mientras que el señor Velázquez Quesquén, que estuvo ayer, mostró mucho más apertura y una cierta prudencia, más ¿no? Conciliadora, efectivamente. Por eso ha sido necesario invitar al secretario general en ejercicio, congresista también de la misma bancada aprista, el señor Elías Rodríguez, además representante por la Libertad, que es la tierra fundadora del APRA, Patria de Aya de la Torre, y nos dirá cuál es la línea del más viejo partido del Perú, de qué manera piensan contribuir ustedes para resolver una crisis política que nadie puede dudar que existe en nuestro país. Buenos días, señor congresista. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor Fernando, Patricia, por esta oportunidad y decirle específicamente que el APRA tiene que estar a la altura de la historia. Tenemos que responder, no tan solo políticamente, tiene que ser con la herramienta y respeto irrestricto a la Constitución y salvaguardando lo que significa la democracia. El día de ayer, de repente podíamos especular, hasta que en horas de la tarde se ha materializado ya con la presentación de este proyecto de ley, en donde, quiero decirle brevemente, en el sustento de la propuesta, el gobierno señala claramente que el adelanto de las elecciones, reforma constitucional que limita el mandato actual del Congreso y del presidente de la República, es el mecanismo idóneo para superar esta crispación política en la medida que entre poderes del Estado no han podido generar consensos con el consiguiente perjuicio a la población. Es decir, el Poder Ejecutivo y el Parlamento durante este tiempo, que ha sufrido 3 años el pueblo peruano, no han podido llegar a niveles de entendimiento. ¿Es suficiente esa situación para poder generar un cambio en la constitución política del Estado? Tendrá que ser materia de un análisis riguroso, sin pasiones, pero respetando sobre todo la constitucionalidad de cada uno de estos elementos. Pero como APRA, si usted me permite decirlo este día, nosotros queremos decir, efectivamente ha habido un debate muy extremo. Yo reconozco que el Parlamento muchas veces ha habido un debate muy duro, álgido. En el que el APRA, por cierto, ha hecho su parte. Mire, yo soy parlamentario ya 2 periodos. Y considero que estos debates es parte de la democracia y de los debates más duros y crispados que hemos tenido que tener. Pero a ver, ¿en cuántos parlamentos ha estado usted que haya habido tantas cuestiones de confianza, vacancias de presidente, censuras de ministro, en poquísimo tiempo? Este tiempo ha sido, digamos, catastrófico con lo que le ha ocurrido al país en general, porque no sabíamos que en el país el presidente del Poder Judicial iba a ser cambiado, dejó el cargo para otro, lo mismo ocurrió en el Ministerio Público, lo mismo pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura, y un presidente que no fue vacado, tuvo que renunciar por hechos que no son imputables al Parlamento. Y discúlpeme, porque es durísimo mencionarlo, pero un expresidente del Partido Aprista que quitó la vida por un tema que también lo involucraba en casos de corrupción, expresidentes de todos los partidos que están en el Congreso que están presos. Discúlpenme, pero no es lo que le pasó al Perú, es lo que le pasó a los políticos. Porque los peruanos ganan medallas, salen a trabajar, hacen su parte. Sí, está bien. Como también hay políticos que creo que se fajan trabajando y tienen dignidad. Por ejemplo, a mí me incomoda muchísimo que un señor que no resuelve cosas, que no tiene el país en las mejores condiciones y donde yo solamente escucho Congreso, pero también hay gente que tiene hambre, hay gente que es pobre y la economía está terriblemente mal y no se atreven a decirlo de manera clara. De acuerdo, pero señor Elías, ustedes pertenecieron a un gobierno que robó y que hizo de la inversión privada una forma de robo. Perdón, Patricia. Y ahí está investigándose y hay funcionarios del Partido Aprista presos en los que su participación fue, además... Funcionarios del Partido Aprista, perdón.
han sido funcionarios del gobierno aprista, que fueron puestos ahí por el gobierno aprista. Que no tienen una militancia, los que están presos, que no tienen una militancia en el partido. Pero permítame aclarar, si no se me está yendo de las cosas. Hay una apreciación que usted ha brindado que ha tenido muy desafortunada ayer el Premier de la República al mencionar a una persona que ya no está acá, y lo ha hecho de una manera que nosotros sentimos, ha mostrado cierta irreverencia a una circunstancia muy dolorosa para nosotros, y que ha transcurrido mucho tiempo, han transcurrido varios meses, y ya no se ha vuelto a tocar el tema, y hasta este momento no hay una prueba concreta que pueda determinar los mecanismos con los cuales le han imputado una responsabilidad. Y sobre todo, ante un pedido de una natural información. Yo quisiera, como peruano, para pasar esta página, oiga, señor presidente, usted ha venido a dar un discurso que según la Constitución nos dice que tuvo que haberlo aprobado. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Le hace menos al Premier presentar un acta o darnos a conocer cómo han sido estos hechos? Pero nos estamos desviando del tema y yo considero, y lo he dicho temprano, que fue un exceso necesario. Sí, ¿no? Pero ustedes no son ajenos, ni como Congreso, ni como clase política, a esa debacle de la que usted hace referencia, sí. a esa capa de corrupción que ha atravesado la clase dirigente de nuestro país y que la gente mira con desprecio. O sea, no le echen la culpa a Vizcarra y algunos congresistas. Perdón. Acá no se salva nadie. Si me permite. Yo sí puedo decirle en nombre de muchos peruanos que el señor Vizcarra es una persona que demuestra ineficiencia e incapacidad. Seguro que sí. Se lo digo claramente, ¿por qué? Porque ha pasado 3 años y él ha tenido 1 año como ministro de Transportes y Comunicaciones y el año con 5 meses que tiene hoy como presidente del Perú, y lo que ha manifestado no resuelve la crisis del norte del país, de donde yo provengo, se le ha pasado de las manos el tema de Tía María y de las Bambas, y los presidentes, muy bien, yo respondo, le digo a mi familia, le digo a mi partido, yo respondo por leyes, por fiscalizar, pero ese señor debe responder porque su economía debe crecer. Señor, yo solo le digo, lo que le ha crecido ha sido la pobreza. Que el gobierno aprista fue incapaz de reconstruir Pisco, cuyo daño era mucho menor y mucho más focalizado, que el gobierno aprista tuvo el Baguazo, donde se murieron un montón de personas, y que el gobierno aprista está involucrado, o gente del gobierno aprista está involucrado en casos de corrupción gravísimos. Nadie se salva. Nadie se salva. No sé con qué autoridad moral dicen este presidente es un ineficiente. Porque está bien, puede que les parezca que no lo ha hecho bien, pero ustedes no lo han hecho mejor. Perdón, ¿no? En nuestro gobierno, con todo respeto y aprecio, si algo sentimos orgullo nosotros los apristas, es de que en nuestra época de gobierno la economía creció sostenidamente. Señor, si hubiera crecido sostenidamente sin robo, nos hubiera ido mucho mejor. Bueno, señores, yo no soy Poder Judicial ni creo que nadie se puede arrogar eso para poder decir que hay una sentencia, que hay un hecho que demuestra. Lo que sí le puedo decir claramente es que la pobreza se redujo en más de 20%, la anemia fue combatida como corresponde y se hizo en el país mejor gobierno y obras que en la actual existencia. Solamente le pongo un ejemplo. Yo solo le recuerdo que el presidente de ese maravilloso periodo ya no está con nosotros por decisión propia, porque desgraciadamente no quiso enfrentar la justicia. Y ese no es el final de un gran gobierno. Ese no es el final de un gran gobierno. Sí fue un gran gobierno, y lo que ocurrió con él, que en algún momento... Que es penoso y que es incómodo mencionar, pero tampoco lo podemos obviar. Pero permítame decirlo, permítame por favor culminar mi idea. Por favor. Considero que para nosotros ha sido una circunstancia muy lamentable. Yo creo que el Perú ha perdido a una de las luces más importantes, a un presidente que ha tenido 2 periodos constitucionales y que sobre todo respetó la Constitución y trabajó por una inmensa mayoría de peruanos. Muy bien, lo hemos comprendido. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, justamente a propósito de esa Constitución, queremos saber qué es lo que piensan hacer ustedes, en base a qué criterios piensa el APRA contribuir a salir de esta crisis, recordando que a lo largo de su historia ha sabido adaptarse a varias circunstancias difíciles, por ejemplo, participando en la Asamblea Constituyente convocada por una dictadura militar, cosa que no hizo el partido de Fernando Belaúnde. Queremos saber cómo piensan adaptarse para que salgamos de la crisis política que tenemos el día de hoy. Hablamos sobre esto con el secretario general del APRA después de una breve pausa.
show más espectacular del mundo viene a Lima. Muse en concierto. Muse, la banda más importante de los últimos años, llega a Perú por primera vez con el Simulation Theory, un show completo, lleno de efectos visuales, tecnología y con los hits de la banda. Muse, este 15 de octubre en el Jockey Club. Compra tus entradas en Teleticket. Muse, un concierto de Immortal Producciones. El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Si ser incondicionales impulsó a nuestra selección a llegar más lejos, imagínense a dónde podrá llevarnos a todos los peruanos. Tal vez de acá a 25 años, no solo nos encontremos celebrando estar entre las mejores selecciones del mundo, sino entre los países con la mejor educación, salud e igualdad de oportunidades. Llevamos 25 años acompañando a los peruanos, convencidos de que el futuro lo escribimos juntos hoy. Sabemos que el Perú necesita una representación igualitaria en la política. Solo un 26% de mujeres fueron elegidas autoridades en las últimas elecciones municipales y ninguna de ellas es gobernadora regional. Ellas representan a 15 millones de mujeres, es decir, el 50,5% de la población peruana. Alentar la mayor participación de la mujer en la política es fundamental para la democracia. Es por ello que RPP presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Porque las mujeres merecen igualdad de oportunidades en la política. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:18 de la mañana, estamos entrevistando al secretario general del APRA, congresista Elías Rodríguez, a quien queremos pedir que nos explique de qué manera piensa él que su partido, el más antiguo del Perú, puede contribuir a que salgamos de esa crisis. Nos ha dicho naturalmente que al interior de la Constitución, en eso estamos todos de acuerdo, pero de la experiencia de su partido en la historia. Yo recuerdo su participación en la Asamblea Constituyente del año 78, que no todos aceptaron ir a ella, como usted sabe. ¿Qué se está germinando en el APRA como contribución específica para salir del actual entrampamiento? Vuelvo a decirle, el marco de nuestra actuación tiene que parametrarse dentro de lo que significa nuestras facultades en reflexionar bien sobre este proyecto. Este proyecto va a tener una atención, y soy claro, no digan que en agosto recién el Parlamento del 15 ya podrá tener una comisión, y yo aseguro que tal vez en el mes de septiembre. Pero para no equivocarnos y para dar las señales que el Perú necesita, tenemos que convocar a especialistas, a personas que puedan tener distintas opiniones y poder abordar este tema con la grandeza que merece el país, pero sobre todo con la legalidad que nos da la herramienta constitucional. En este proyecto que nos ha alcanzado el Ejecutivo, que intenta hacer constitucional una medida que no está contemplada, el recorte del mandato constitucional, presidencial y parlamentario, es una cosa novedosa y buscando, la Constitución permite que estos mandatos puedan ser revocados, recortados, utiliza la palabra revocatoria, el mandato parlamentario. El artículo 134 de la Constitución solo dice cuando nosotros le hemos quitado la confianza y emitido una censura a 2 gabinetes. De otra manera, esto tendría que ser una figura que recién se va a incorporar. Otro defecto es, como aquí lo habíamos conversado
antes de contestar estas respuestas, ¿qué garantía nos da que las elecciones del 2020 acaben con la corrupción, con este crispado momento de coyuntura que existe entre poderes del Estado, que los parlamentarios sean mejores? Yo le aseguro que el odio hacia el Parlamento, el desencanto hacia el Parlamento va a ocurrir, ya ocurrió antes, ocurre ahora y va a ocurrir después, cuando sus propias iniciativas por las cuales han bregado tanto y generaron la cuestión de confianza, estas reformas, para que las mujeres tengan una mayor representatividad, lugar que tiene que ser y que se ha dado una gradualidad, la democracia interna, que de verdad considero yo muy bien, pues, ¿no?, que sean abiertas, que incluso la ciudadanía pueda participar, y todos estos esfuerzos y los problemas que han habido, incluso terminando con la inmunidad parlamentaria, que no corresponde a fulano o a mengano, sino al fuero parlamentario en concreto, no van a ser utilizadas en su conjunto. Comprendo. Quisiéramos que sea un poco más concreto, congresista. La pregunta es, ¿el APRA piensa usted que va a oscilar hacia posturas intransigentes que rechazarán esta iniciativa o buscarán abrir algún cauce de solución como hace, por ejemplo, Acción Popular? Mire, nosotros estamos convocando un plenario nacional para poder recoger la decisión, la opinión de la ciudadanía aprista en un cónclave que vamos a tener en la capital. ¿Cuándo va a ser? El día de hoy a las 12 del día, a nivel dirigencial, vamos a poder establecer la fecha. De acuerdo. ¿Y qué buscan en ese plenario? Que nosotros tengamos una votación que sea ilustrada no tan solo por el aspecto constitucional, sino también por la realidad peruana, para emitir un voto consciente de acuerdo a quienes representamos. En este momento, los congresistas que están en el Congreso, valga la redundancia, apristas, no han llegado a un consenso, es decir, nosotros no han tomado una decisión. Nosotros hemos conversado sobre este tema el mismo día que existió este anuncio del presidente de la República, que pensábamos que lo que mostraba era en sí el proyecto, y no encontrábamos un panorama constitucional totalmente claro, y solamente entendíamos que había la voluntad de adelantar elecciones. Y si ese adelanto de elecciones venía con esta urgencia que señala el presidente de la República, nosotros habíamos conversado del artículo 115 de la Constitución, que habla de esta sucesión presidencial, donde permitiría en algún caso, primero Vizcarra, la señora Mercedes Arauz, a quien no le han tomado en cuenta para este proyecto, y finalmente el presidente del Congreso hacer esta convocatoria. Sin embargo, a la luz de ahora ya la materia constitucional, vamos a tener, y el proyecto en sí, vamos a tener que reflexionar hasta el final. Y le vuelvo a decir que nuestra votación tiene que ser muy consciente, Constitución, pero también con dignidad. Yo le quiero decir personalmente, no me aferro, y creo que no nos aferramos a los cargos. Somos políticos, parlamentarios, y que seguramente sin esta condición en el futuro seguiremos siendo políticos sin cargo, porque tenemos una formación dentro de nuestro movimiento político. Entonces, esas son las circunstancias que nosotros encontramos. Particularmente creo que no va a haber una diferencia en el adelanto de estas elecciones del 2020, y no encuentro, digamos, un contrasentido en decir, oiga, no hay un diálogo, ya no puedo más, entonces salgo de la cancha porque el partido no se ha terminado todavía. Y cuando le preguntan por la señora Arauz, que es parte de este gabinete, ni siquiera ha tenido la oportunidad de poder sentarse a dialogar, a comunicarse, a decirle, ¿sabes qué? Porque esto te va a afectar, ya sea con vacancia, ya sea con renuncia, ya sea con adelanto de elecciones. La señora estaba ahí. No es parte de este gabinete. Pero sí de la plancha presidencial. De acuerdo con lo que usted está señalando, entonces, las probabilidades de que no le den su voto a este proyecto son altas. Es una de las posibilidades. El Parlamento tendrá que debatirlo, tendrá que asimilarlo, tendrá que reflexionarlo, mejorarlo, cambiarlo o archivarlo. Para nosotros es un reto, como lo dijo en ese mensaje, y tendremos que merituar con hidalguía, escuchando al pueblo y también con la Constitución. Para mí, en mi experiencia y mi vida, va a ser una decisión muy importante. ¿Qué nos diría? ¿Que todas las opciones están abiertas en este momento para el Partido Aprista? Sí, todas las opciones están abiertas siempre que vayan de la mano con la Constitución. Tiene que haber un conocimiento claro. Tengo que votar convencido y con convicción
de esta situación. Muy bien, lo hemos comprendido. Yo no lo quiero seguir fastidiando al congresista Elías Rodríguez, pero ustedes a Mecha Arauz tampoco la trataron muy bien cuando fue candidata de la PRA, así que no sé si son los mejores para criticar. Algunas personas, solamente quiero terminar, señor Carvalho, el día de hoy es la víspera del día 2 de agosto, se conmemora 40 años de la partida a la eternidad de el ciudadano más ilustre del siglo XX, de un hombre que ha trascendido a la historia, de un hombre honesto, ejemplar, y que hoy las nuevas generaciones, como aquellas que hoy pintan canas, lo llevamos en el corazón y que tenemos la seguridad que en algún momento su instrumento de transformación social, que es el APRA, volverá a estar en la conciencia del pueblo con mucha humildad y con mucho trabajo y con renovación. Muy bien, 40 años de la muerte entonces, mañana, de Víctor Raúl Aya de la Torre. Muchas gracias, señor Elías Rodríguez, gracias, señor secretario general de la APRA. Hacemos una pausa y pasaremos a hablar de ese tema, pero desde el punto de vista constitucional y ya no político. Así es. Muchas gracias. Pausa primero. El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, dijo que el gobierno no puede solicitar al Congreso un voto de confianza a fin de comprometer a los legisladores a aprobar la reforma constitucional de adelanto de elecciones. A partir de hoy entra en vigencia la ley que busca disminuir el uso de las bolsas de plástico. Las tiendas estarán obligadas a cobrar 10 céntimos por cada bolsa entregada al consumidor. Esta madrugada, la policía capturó a los cogoteros de Contumasá, banda delincuencial que estaba integrada por un peruano y 3 extranjeros. Especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico advierten posibles nuevas erupciones del volcán Ubinas en Moquegua y recomiendan la evacuación de las personas que viven cerca del volcán. 400 carneros muertos, más de 1.500 hectáreas de pastizales irrecuperables y 40 comuneros afectados. Es el resultado de un incendio en las localidades de Chiche y Quilluar en Huancayo. Ley cuyo tenor hemos conocido el día de ayer durante la tarde. Señor Quiroga, no sé si ha podido leer las 20 páginas que forman lo presentado por el gobierno. Sí, he tenido ocasión de leerlo, de leerlas en varias oportunidades. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de fondo, es un proyecto de reforma constitucional que no me gusta la precisión que tiene, porque siempre se dice que no hay que legislar con nombre propio. La segunda parte, en verdad, está legislando sobre la situación del presidente Vizcarra. Pero claro, él ya ha anunciado que no La segunda parte es para que no pueda postular otra vez. Pero en fin, eso era una necesidad. Pero en el otro punto de fondo es que acelera un proceso político que de alguna manera nadie había pedido, ¿no? Ya habíamos dicho que un proceso constituyente, la reforma de la Constitución, que cae sobre el constituyente derivado, que es el Congreso, parte necesariamente del consenso de las fuerzas políticas, porque requiere una alta votación. La mayoría absoluta en el caso del referéndum y mayoría especial en el caso de las 2 legislaturas sucesivas. Pero en este caso no hay, como en los otros casos, un consenso. Lo que hay es una sorpresa. El presidente anuncia al final del discurso del 28 de julio que va a recortar su mandato y a recortar el mandato del Congreso. Y eso nadie se lo ha pedido, eso no es consenso. Ni siquiera la vicepresidenta estaba al tanto del tema. Y yo sostengo que ni siquiera el gabinete había discutido ese proyecto de ley. Con lo cual sí entramos en un problema de forma. Pero ellos dicen que sí, ya usted conoce la ellos dicen que ha dicho lo que ha dicho el Premier ayer es que ha discutido los lineamientos generales. Pero eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución lo que dice es que el discurso presidencial es aprobado por el Consejo de Ministros y la reforma es aprobada por el Consejo de Ministros. El presidente dice el 28, tengo una reforma que voy a presentar, que recién discute el día 31 y el gabinete lo aprueba el 31. Entonces, ¿qué tenía el día 28? No tenía la reforma, formalmente no la tenía. Recién ayer había un Consejo de Ministros de más de 5 horas donde se ha debatido el tema, que es de suyo importante,
Porque además de cortar el periodo presidencial y cortar el periodo constitucional después de 20 años, lo que trae como consecuencia es la responsabilidad de los ministros, que en algún momento se va a tener que hacer valer, y la propia responsabilidad del presidente Vizcarra cuando acabe su mandato por infracción constitucional. En consecuencia, no parece ser una reforma solicitada por nadie, más allá de que la calle se lo pida, el pueblo se lo pida, que son argumentos mutatis mutandis que también utilizó el presidente Fujimori. Ayer, cuando estaba yendo a otro medio de comunicación... Dice usted el año 2000. El año para cortar el mandato del año 2000. Y todo el mundo estuvo de acuerdo con eso, y la OEA también. El pueblo se lo pedía. Los constitucionalistas, ¿no? No todos. El pueblo se lo pedía, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene que haber un equilibrio entre la institucionalidad, el respeto verdadero a la Constitución, porque no solamente se respeta lo que nos conviene, y la legitimidad. Porque en este caso, digamos, estamos yendo a una abrupta reforma constitucional, a un corte del mandato, que en verdad, salvo lo que él dice que la calle se lo pide, ninguna institución seria lo había pedido. De acuerdo, pero tenemos dos escenarios, el legal y el posible, digamos, ¿no? En términos legales no hay objeciones, en términos de conveniencia hay muchas, hay quienes están a favor y hay quienes están en contra, y en términos de posibilidades de llevarlo a cabo. Muy difícil, porque los plazos son muy cortos. Primero, si queremos respetar la Constitución verdaderamente, tenemos que entender que eso es una propuesta y que la decisión es del Congreso. Por lo tanto, el Congreso tendrá que aprobarlo o no aprobarlo. Que es una posibilidad. Así es. Y en segundo lugar, si el Congreso lo aprobase y vamos todos a este suerte de salto al vacío, ¿no? Siguiendo al flautista de Hamelin, lo que va a ocurrir es que los plazos van a ser tan cortos. Y entonces, Patricia, estamos hoy día... No use la referencia porque los que lo siguen no son ratas. Mejor como usamos otra referencia. Lo dije a propósito. Lo que va a ocurrir es que estamos hoy día... los peruanos ratas, eso no está bien. Ratoncillos, ¿no? No. Estamos hoy día en agosto, 1 de agosto, y las elecciones serían el tercer domingo de abril. Y no tenemos candidatos. No sabemos quién va a ser el presidente del Bicentenario. ¿Qué congresistas van a ir al Congreso del Bicentenario? ¿Cómo se va a elegir? ¿Cuándo se va a elegir? ¿Y a quiénes se va a elegir? Y entonces tendríamos una suerte de carrera electoral de 6 meses. Nadie sabe por qué razón. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, por favor, y cuando regresemos escucharemos al señor Omar Cairo, que veo que está prestando una atención con tanta concentración como reservas, me parece, sobre este tema. Pero vamos primero a una pausa. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Yo lo que le dije que era un presidente, un dictador. Y no es la primera vez que lo digo, Jaime. La autocrítica es que no hemos podido llegar a un acuerdo y a un consenso. De la que me salvé, porque yo hubiera estado en este Congreso, ¿no? Y me hubiese tirado del puente a la tercera semana, ¿no? Yo no hubiese podido soportarlo. ¿Les preocupa que Mercedes Arauz aún no se pronuncie en público? No, ella es parte del Poder Ejecutivo.
Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es, dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean. Son las 8:38 y nosotros seguimos en ampliación de noticias. Fernando conversando con dos importantes constitucionalistas para ver cuál es la viabilidad del proyecto que ha presentado el gobierno el día de ayer. Antes de darle la palabra a Omar Cairo, vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Andrea Amezquita. Andrea, buenos días. Buenos días, directo en directo. Los vecinos de la zona Inca Pachacútec de Villa María del Triunfo están realizando una protesta y marcharán. Esto por el aislamiento que denuncia que van a sufrir por la ejecución de las obras de mejoramiento de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. Dicen que serán al menos 30 asentamientos humanos afectados. Estamos justo al costado del terminal pesquero de Villa María del Triunfo junto al presidente del Comité de Gestión, Jesús Mesa. Señor, ¿de qué forma serían afectados por esta obra? Nos están cerrando el acceso, el único acceso que tiene toda la zona de Inca Pachacútec, el acceso vehicular. Nos va a afectar porque no va a haber forma en caso de emergencia por donde pueden ingresar los bomberos que están al otro extremo, ¿no? No tenemos una salida por ser de emergencia al hospital porque está en San Juan de Miraflores y la vía es por aquí, de sur a norte. Entonces, los diferentes servicios, lamentablemente, nos están cerrando el único acceso vehicular que tenemos y también nos están eliminando un paradero que existió por más de 40 años. ¿Cuál es la única forma de llegar a la zona Inca Pachacútec luego de que hayan cerrado este? La única forma
si nos cerraran, tendríamos que ir hasta la avenida Pardo, que está a 6, casi 7 cuadras. Pero para volver al acceso de Inca Pachacútec hay calles ciegas, el muro del tren eléctrico, y difícilmente va a poder llegar, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Van a marchar hacia el municipio? Efectivamente, nos dirigimos a la autoridad municipal distrital para exigir que asuma la representación de los vecinos de Inca Pachacútec ante MAPE, ante la Municipalidad de Lima, exigiendo que se respete este pase vehicular y el paradero. Si es que no los hacen caso, ¿qué medidas van a adoptar? Mira, si no les hacen caso, la próxima movilización será ante MAPE y también ante la Municipalidad de Lima. Bien, muchísimas gracias. Son decenas de vecinos que están protestando por un posible aislamiento de la zona Inca Pachacútec. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Andrea. Tomamos nota entonces de lo que está pasando. Protestas ciudadanas comprensibles, Patricia. Regresamos a nuestro tema constitucional político. Hemos escuchado a Aníbal Quiroga, que, si lo entendí bien, tiene 3 argumentos. Uno, sostiene que se trata de una reforma constitucional forzada, que no ha sido demandada por instituciones. 2, que los plazos no dan. 3, y que significa un salto no al vacío en la medida de que no hay garantías de que nos lleve a buen puerto. Señor Omar Cairo, su opinión sobre estos argumentos. Sí, en primer lugar, yo creo que este es un proyecto plenamente constitucional. El presidente de la República está habilitado para proponer reformas a la Constitución. El artículo 206 se lo habilita. Percibo un error en la afirmación según la cual que para plantear un proyecto de reforma constitucional es necesario un consenso previo de todas las fuerzas políticas. Eso es necesario cuando se ejerce el poder constituyente, es decir, cuando se plantea un cambio total de Constitución sin observar los procedimientos previstos en la misma. Lo que pasó en Colombia, por ejemplo, se cambió la Constitución de 1886 en 1991 sin seguir los procedimientos de la Constitución cambiada, con un consenso de todas las fuerzas políticas, y se hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en una reforma, según las reglas, ahí no es necesario un consenso previo. Precisamente la discusión se va a dar en el Pleno y el pueblo la va a ratificar o no vía referéndum. Entonces, no creo que sea una reforma constitucional forzada. Sobre el segundo argumento de los plazos, creo que es muy importante que el presidente de la República haya presentado este proyecto y haya utilizado el artículo 105 de la Constitución, que establece que cuando tiene prioridad, y esa prioridad le da, el Congreso está obligado a darle preferencia. Es decir, no puede discutir nada antes de discutir este proyecto. Eso es importante para el tema de los tiempos del calendario, que es el tercer tema que planteó el doctor Quiroga. Por una razón, porque esto le da prioridad. Y en segundo lugar, en el trámite hay una solución que se puede plantear, una medida. Se le puede exonerar del trámite de comisión. Puede esto no pasar por la Comisión de Constitución. Si hay un acuerdo de la Junta de Portavoces, que por mayoría de los portavoces que representen a más de la mitad del número legal de congresistas, así lo deciden. Eso está previsto en los artículos 78, 30A y 81A del reglamento del Congreso. No hay ninguna diferencia entre lo que se puede hacer esta exoneración en el trámite de una ley ordinaria y una ley de reforma constitucional. Así que eso permitiría que los plazos se respeten, se cumplan. Uh-huh. Y en la medida en que no se perciba, sería lamentable realmente, yo tengo la esperanza de que haya un anuncio de consenso, una actitud de consenso, pero si no se pudiera, el presidente del Solar podría plantear una cuestión de confianza que tendría que plantearla antes de la votación del proyecto, porque si la plantea después ya no tiene sentido. La podría plantear antes de la votación, y esta vez, para evitar esto de las esencias, tendría que ser muy claro, tendría que decir: pido que se aprueben el proyecto de reforma, su artículo 1 y las disposiciones transitorias especiales. Si no se aprueba, la cuestión de confianza está rechazada. Recuerden ustedes lo siguiente: el presidente todo esto viene como consecuencia de lo siguiente. El presidente, en su mensaje presidencial, dijo: la cuestión de confianza se ha aprobado de palabra, pero se ha negado en los hechos. O sea, había un embuste en realidad, un fraude a la institución. Pero esto lo habilitaba él a disolver. Pero por lo traumático de la medida, él decidió esta salida. Entonces, esto no es forzado. Esto es una situación que se presenta ante una circunstancia de emergencia. El Congreso le niega la cuestión de confianza. Esto lo habilita a disolver. Lo interpreta usted así, ¿eh? El presidente lo interpretó así. Sí. Del Solar lo interpretó así ayer. Solo que dijo que como habían ciertos sectores que decían que era diferida, que se puede decir sí pero no, o sea, el embuste está autorizado, entonces, bueno, decidimos no entrar en polémica. Entonces creo que esto para nada es forzado. Es una vía de salida.
De acuerdo, creo que constitucionalmente están de acuerdo en que la medida es válida. Pregunto, ¿se puede hacer una cuestión de confianza, doctor Quiroga, a partir de la negativa o la falta de consenso sobre esta reforma constitucional? No, Entiendo que eso está en discusión en el Tribunal Constitucional. Sí, efectivamente, pero en principio creo que no, y creo que se han dicho algunas imprecisiones más o menos claras, ¿no? El doctor Cairo ha dicho, el presidente está habilitado a presentar una reforma, el consenso vendrá después. Yo no sé qué entiende por un proceso constituyente. Un proceso constituyente implica que una reforma tiene aceptación en el Congreso, que es el constituyente derivado, para tener la mayoría necesaria. Mayoría absoluta, en el caso del referéndum, y mayoría de 87 votos en 2 legislaturas. Entonces, según su opinión, el presidente sorprende con una iniciativa y luego buscará el consenso. A mí me parece un absurdo eso. ¿Y cómo hubiera podido hacerse entonces? Tendría que haber conversado primero. O sea, el consenso, como cualquier cosa, Fernando, se busca primero. Se buscan los líderes de las bancadas, de la bancada mayoritaria y todo, decir, ¿sabe qué? Quiero presentar esta reforma. ¿Hay consenso o no hay consenso? Y sobre ese consenso es que se hace la reforma. Usted citaba el caso del presidente de Gaulle, fue lo que hizo, ¿no? Las fuerzas políticas se pusieron detrás de él y él creó una constitución a su imagen y semejanza. Y para garantizar su elección, la primera elección fue indirecta y después fue directa. En segundo lugar, el hecho de que el debate, el proyecto de ley tenga prioridad, no garantiza ni que corra ni que se la apruebe, ¿no es cierto? Entonces, la prioridad es un tema codiguero que no va a garantizar absolutamente nada. Señor Cairo, creo que tiene reserva. En tercer lugar, para terminar, los congresistas no son borregos, pues. O sea, no puede ser posible que, porque se les amenace con una cuestión de confianza, entonces van a ir corriendo y van a votar. A mí me parece que el doctor Cairo está haciendo de vocero informal del presidente Vizcarra y del señor del Solar e interpreta la cuestión de confianza. La cuestión de confianza se da o no se da. No existe esa confianza diferida. No existe esa confianza con mecha retardada que se inventó por algunos para poder justificar esto. Y el propio del Solar ha dicho que no va a plantear una cuestión de confianza. Y el doctor Cairo insiste con que hay que hacer una cuestión de confianza y que se podría disolver el Congreso. Cosa que no es posible porque requieren 2 negaciones a un mismo gobierno. Y es interpretable cuando menos que a este gobierno no se le ha negado la confianza, al señor Kuczynski sí, y es interpretable sumar lo de Kuczynski con lo de Vizcarra. Por lo tanto, cerrar el Congreso sobre la base de una interpretación de esa naturaleza es alto, peligroso y rayano con el golpe de Estado. Por eso no han ido por esa vía. Por eso el propio del Solar ayer ha retrocedido, eso es discutible, pero el señor Cairo cree que no. Por lo tanto, quiere avanzar sobre ese tema. Señor Cairo, me parece que tiene derecho a defenderse porque incluso lo han puesto en los bordes del golpe de Estado. Exactamente, y además se me ha atribuido la calidad de vocero quiero ir por orden. Cuando el doctor Quiroga dice que hay una imprecisión de mi parte, me da la razón, es curioso, porque él dice que lo que estoy defendiendo es un forzamiento, una imposición. Y en la democracia constitucional los consensos no se dan en la calle, en los corrillos, los consensos se dan en el Congreso, es el escenario de deliberación y de consenso. Vizcarra plantea el proyecto y debe procurar el consenso en el Congreso, donde están las fuerzas políticas. Ahí son los consensos, no en la calle, no en la informalidad, que eso es lo lamentable que ha tenido la política peruana. Entonces, si se acepta en el Congreso por consenso, pues va. Si no se acepta, no va. Y hay una herramienta válida que la Constitución le permite al primer ministro a plantear cuestión de confianza. El Congreso sería demasiado inconsistente si pretendiera que no se puede, por una razón. El año pasado, el Congreso ya ha tramitado cuestión de confianza sobre la reforma constitucional. Este año ya lo ha hecho. No entiendo qué duda tiene, si el Congreso ha aceptado que se puede. Entonces, creo que ese argumento, por lo tanto, también es insostenible. Sobre ese argumento específicamente, si quiere replicar. Si me permite después continuar. Sí. Yo no he negado que no pueda plantear la cuestión de confianza. Lo que yo niego es que se sería si se le niega la segunda cuestión de confianza, que es un tema harto diferente. Y para llegar a esa conclusión, en el caso que yo no tuviera la razón, hay que hacer una interpretación. Entonces yo me digo, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿es posible cerrar el Congreso en base a una interpretación discutible? El propio señor del Solar ha dicho ayer que no. Sí, continuando, exactamente, es discutible, pero hay posiciones, y creo que la posición del presidente fue que sí se le había negado la cuestión de confianza del Solar, dijo que sí, pero era discutible, y decidieron esta salida dado de palabras solamente, claro, y denegada en los hechos. En los hechos, cuando en realidad
lo que importa es los hechos, si no se estaría institucionalizando el embuste. ¿Qué dice la cuestión de confianza que planteó? Hago cuestión de confianza de 6 proyectos de ley, pido que se aprueben y el Congreso le dice, sí, lo vamos a hacer. Y cuando hay que votar le dice no. Si esto queda como precedente, la cuestión de confianza quedó pulverizada. Ya no sirve para nada, porque es la autorización a mentir. Y continúo. El doctor Quiroga dice que el argumento del 105 es codiguero, porque, bueno, no hay nada que confiar pues en que si le da prioridad. Bueno, no, yo no le llamaría codiguera a una institución. O sea, si el Congreso se burla del 105 y no le da... Codiguero, precisemos, es una jerga de abogados para despreciar, relativizando la calidad de código, un tema de fondo. Esa es una ley en el papel, eso no se cumple. Si el Congreso no cumple con esto, estaría insultando a la gente, porque es una institución de la Constitución peruana. Tiene que darle prioridad, si no, se deslegitima. Y la posibilidad, que no ha comentado el doctor, de la exoneración de tener convenciones es perfectamente válida. Esto puede ir al Pleno directamente. Finalmente, yo le digo lo siguiente. Los argumentos míos pueden coincidir con los del Solar y los de Vizcarra, pero no soy vocero de ninguno de ellos. Los argumentos del doctor Quiroga coinciden con los de la mayoría profujimorista, pero yo no creo que es circunstancial eso. No creo que sea vocero de nadie. Pero no le atribuyo eso, así que simplemente levanto esa imputación. Cairo, ¿usted ha ofrecido algún tipo de asesoría al gobierno? No. Señor Aníbal Quiroga, usted sí ha sido abogado del Congreso en algún momento. Del Congreso sí. ¿Está hablando en su posición de constitucionalista o de persona que ha trabajado con el Congreso en términos de defensas? ¿Está asesorando al Congreso en este punto? No, hice 2 asesorías para la ley de transparencia e hice una defensa en contra del Congreso en el caso de la ley Mulder. Aclarado el punto para que no haya confusiones. Quería discutir un tema. Adelante, si me permiten. Sí, tendrá la palabra después, pero Quiroga puede replicar. ¿Es posible pensar que una reforma de esta naturaleza, que trastoca el sistema constitucional después de 20 años, que recorta el mandato presidencial, que recorta el mandato congresal? Por una vez, precisemos. Por una vez, pero que es un tema de subimportante. Podría ser aprobado sin debate en comisiones. ¿A alguien se le puede ocurrir sensatamente que eso podría ser así para cumplir con los plazos que el presidente Vizcarra ha planteado de manera bruta? Creo que más allá de si es conveniente, que coincido en que podría complicar las cosas, estoy segura que eso no va a ocurrir. O sea, no pongamos escenarios imposibles porque no va a pasar. Pues el Congreso no va a exonerar de comisión una Entonces, una ley el proyecto como esa, está fuera de los plazos razonables del Congreso, sobre todo para la importancia y la magnitud de una reforma de este tipo. Pero sería terrible que una propuesta de esta naturaleza al final no se apruebe porque no nos alcanzó el tiempo o no se desapruebe porque no nos alcanzó el tiempo. Patricia, la decisión tendría que tomarse y hacerse todos los esfuerzos para que se haga. Si yo de entrada planteo un proyecto que está con los plazos muy ajustados, ¿por qué va a ser terrible que no se cumplan? Si yo normalmente voy, por poner un ejemplo pedestre, al sastre y le pido un terno y se demora 6 días y luego pido que lo haga en 3 y no lo cumple, porque eso va a ser terrible. Porque le explico por qué, señor Quiroga, porque usted está haciendo uso de argumentos políticos que son absolutamente válidos para resaltar la inconveniencia de este proyecto. Sería políticamente un desastre rechazar la posibilidad de discutir, aprobar o desaprobar un tema como este por un tema de tiempo. Justamente eso trato de decir. Políticamente sería un desastre. Por eso, eso trato de decir. Patricia. Sería posible pensar. Pero la discusión sería posible pensar que no se va a discutir en comisiones esto, es lo que se planteó. O sea, estoy dando la razón. Un tema de esta importancia, sería posible pensar que se va a aprobar sin debate, cuando el sin Congreso consenso. quiere apurarse, fíjate, no sabe cuán rápido va. Sí, señor. Yo quiero decirle lo siguiente. Brevemente, por favor. Muy brevemente. Lo que pasa es que yo lo que he dado es una técnica de aceleración extrema. Ayer se ha explicado en los medios que los plazos se alcanzan. Es decir, esto no es estrictamente necesario. Yo creo que sí, porque el proyecto es muy simple. Es decir, no hay que citar 5 constitucionalistas para que le digan a profujimorismo lo que quiere, aunque yo sé que es de conciencia que lo hacen, pero no es necesario estos debates, porque es muy claro. Entonces, por esa razón creo que si el Congreso por mayoría, que sí es posible, Patricia, porque se requiere mayoría de la mitad más 1, y esa mayoría sí la tiene, sí existe en el Congreso como posible. Y finalmente, el doctor Quiroga dijo una cosa que a mí me parece sugerente. Dice que hay que comparar esto con lo que hizo Fujimori. A Vizcarra, el pueblo en las calles le dice, cierra el Congreso, y él plantea, miren, una propuesta de reforma para discutir en el Congreso y para que se pueda en referéndum. Y Fujimori dice que es lo mismo, y Fujimori le dicen, el Congreso está desprestigiado, y él, miren lo que hace, cierra el Congreso, diputados, senadores, interviene el Poder Judicial,
cierra el Tribunal de Garantías Constitucionales, saca los tanques y se convierte en legislador. Disculpen, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. 92. Muchas Son dos cosas distintas. Señores constitucionalistas, por habernos hablado sobre la Constitución, sobre sastres y sobre desastres. Muy bien. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.